Te escucho, Pedro. Por ahí sí podemos hacer un repaso así breve explicativo del DER que vos tuviste haciendo la otra vez. Concuerdo con mi compañero, pero podría ser de la parte de venta. De los Y dos. podemos hacer los dos. No hay problema con eso. Si les parece, Entonces también. podemos Sí, sí. realizar de los dos. Bueno, vamos a arrancar así en grandes rasgos generales, sí, para tener en cuenta principalmente los procesos. Cuando vamos a representar un diagrama de entidad-relación, a lo que le llamamos también DER, voy a abrir un poquito mi programa. eh, Tenemos que tener en cuenta siempre el proceso que necesitamos desarrollar. Si es un módulo si vamos a empezar por un módulo de venta, necesito una apertura de caja, en el cual tengo que hacer también un cierre de caja, la parte de generación de factura, la parte de cobranzas, y en base a ese cobro realizamos nuestro cierre, ¿verdad? O recaudaciones. Bueno, vamos, no sé si quieren, empezamos por venta y después hacemos un repaso de compra. Sí. Perfecto. Es compartir la pantalla un poquito. Profe, una pregunta. En el programa, esta parte de apertura y cierre de caja tiene que estar separados, sí o sí, ¿verdad? O sea, tiene que ser dos módulos distintos para cada. Espera, no entendí tu pregunta. Si me Que vuelvo a repetir. en el momento de la programación, en la parte de apertura y cierre de caja, tiene que ser. O sea, Una, no puede estar juntos. una misma Sí o sí, tiene interfaz. que ser separado. En, ¿Cómo? La interfaz. en una misma interfaz. No, distinta, en una interfaz distinta. De las dos maneras puede tener todo en una interfaz nomás. Ah, entiendo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una apertura nosotros realizamos una apertura por caja nomás. En una caja no puede hacer más de una apertura. Entonces cuando vos vas a cerrar de forma automática, pues te tiene que traer la caja que está abierta para cerrar. Si esa caja no está abierta, no te tiene que enviar un mensaje de alerta que no existe apertura. Entiendo, profe. Muchas gracias. Entonces una interfaz no, la mía, inclusive a nivel de base de datos tiene que estar en una tabla no también. Bueno, vamos a arrancar. Yo voy a usar este ejemplo, no sé si pueden ver. Voy a usar el ejemplo que tenemos aquí, que es venta, facturación o caja. Entonces tenemos una apertura, cierre, arqueo, recaudación a depositar. Este pedido vamos a obviar nomás. Vamos a hacer una facturación, de hecho, que es opcional. Vamos a generar la venta, que sería la factura de venta, cuenta a pagar, el libro de IVA, el cobro y la nota de crédito. Nota de revisión, vamos a ver en compras es igual. Bueno, empezamos por una apertura de caja. Para yo poder hacer una apertura de caja, obviamente necesito mi caja, el cajero, que es un usuario, que es una persona y tiene un cargo. Y como usuario va a tener un rol. Entonces, vamos a partir por ahí. No sé si a ustedes les parece. Architect creo que ya había mostrado la clase pasada. A Sí, modo, a modo de ser un poco más rápido, vamos a usar el DB Designer. Ahí pueden ver todo, ¿verdad? Sí. sí, profe, sí se ve. Perfecto. Voy a crear un nuevo archivo. Y vamos a crear. Bueno, voy a hacer mi tabla de apertura, pero yo necesito partir primeramente de la base que es mi cajero, que eso va a ser una persona. O puedo llamarle personal, voy a llamar en este caso personal
va a tener un ID o un código de personal. Voy a tener un CI o root. En este caso voy a hacer un varchar. Va a tener un nombre. Aparte del nombre también va a tener un apellido. Necesito una dirección. Y un teléfono como mínimo. Marchar le pongo para permitir algunos símbolos, otro tipo de datos que no sea solamente texto o que no sea solamente el número. Una vez que tenga mi personal, este personal puede tener un cargo. Mi cargo va a tener solamente un código, car code, que sería el código del cargo, que va a ser mi clave primaria, y va a tener un cardes, que sería la descripción del cargo. Con esto yo ya puedo relacionar directamente mi cargo con mi personal. Yo necesito saber este personal qué cargo tiene, por lo cual utilizamos una relación de uno a varios pero no identificable. ¿Por qué? Porque necesito que la clave primaria de mi cargo viaje como clave foránea. Listo. Vamos a quitar el nombre de la tabla que antecede la relación para que quede así. Una vez que tengo un personal, yo también necesito un usuario. Entonces vamos a crear la tabla de usuario. Buenas. Donde vamos a tener un usucode, usu login o usu nombre, pueden llamarle. En mi caso hacer un usu nombre, que sería el nombre del usuario, que va a ser un varchar. Aparte de eso vamos a tener un usu pass para la contraseña, que sería el password o contraseña. Y puedo tener un estado para activar o inactivar mi usuario. Aquí le vamos a poner solamente 20, ya que va a tener algunos valores, ¿no? También puedo bloquear, por eso uso un estado. A este usuario yo tengo que agregarle un personal para saber a qué personal pertenece ese usuario. Entonces necesito yo el personal dentro del usuario y que viaje la clave primaria del personal pueda viajar como clave foránea. Entonces relacionamos de uno a varios pero no identificable. Aquí voy a cambiar el nombre que antes es la tabla, la relación doble clic, quitamos esto, quedando así. Ese usuario puede tener un rol. La diferencia del cargo y el rol es que el cargo sería lo correspondiente al funcionario, qué cargo desempeña el funcionario dentro de la empresa. Sin embargo, el rol sería a nivel de sistema, qué rol de usuario tiene dentro del sistema. Entonces agregamos acá rol o roles, que tenemos una clave primaria que sería el código del rol y la descripción del rol. Si hacen borrado lógico, ya saben, pueden usar estado. De la misma forma, yo necesito saber ese usuario qué rol tiene.
uno a varios de forma no identificable. ¿Por qué? Porque necesito que la clave primaria del rol viaje solamente como clave foránea. Aquí yo ya puedo tener ya mi acceso a mi sistema. ¿Por qué? Porque tengo ya mi usuario y compara si ese usuario pertenece en la base de datos, existe esa persona. Entonces esta es la primera parte. ¿Por qué estamos haciendo aquí? Porque yo necesitaba, para mi apertura, necesitaba un cajero. Y el cajero se va a definir acá en persona a través del cargo que capaz tenga un usuario a nivel de cajero o encargado de venta, etcétera, dependiendo del nombre que le agregue. Entonces ya tengo esta parte. Tengo que ver qué más en mi apertura voy a necesitar. Voy a necesitar una sucursal. Vamos a agregarle sucursal. El sistema tiene que ser multisucursal. Se va a llamar subcode. Mi clave primaria. Subdex de la descripción de la sucursal. Puede tener también dirección. Y puede tener también un teléfono en la sucursal. Hasta ahí. Una vez que tengo esto, podemos... Correcto. Sí, señor. Tenía entendido que en la sucursal hay también punto de establecimiento, algo así, creo que era, o punto de expedición. ¿Es correcto eso? O Punto de acredición. de punto de establecimiento o de ¿A qué se refería? ¿Se referiría a eso? expedición. Punto de expedición. Sí, Punto de expedición nosotros le conocemos por donde vamos a emitir un comprobante nomás. Para el tema de timbrado. Eso se maneja en caja. y el punto de establecimiento, algo así, no había explicado la profesora, pero no sé, no entendí bien nomás cómo. El punto de expedición normalmente va en el comprobante para saber de dónde se está emitiendo. De hecho, que el timbrado tiene la sucursal, la empresa y luego, ¿viste eso que tiene 00 tanto, 00 tanto y después la numeración? Eso, por ejemplo, corresponde a la empresa, el punto de expedición y el número de factura. Y el punto de expedición sería tu caja y tu sucursal. No sé si a eso se refiere, pero no, como es un referencial, cuando armamos nuestra tabla para nuestra tabla de sucursal, solamente los datos básicos de la sucursal necesitamos. Obviamente aquí como atributo puede ir ubicación, etcétera, ¿verdad? Pero solo necesito los datos básicos de la sucursal. Bueno, esto yo relaciono con mi persona para saber mi personal o mi funcionario a qué sucursal pertenece. Entonces, cuando yo llevo el personal o el usuario, voy a llevar a mi caja, ya voy a saber inclusive, o cuando voy a hacer mi acceso inclusive, al agregar el usuario, al escribir el nombre del usuario, yo ya puedo saber ya su cargo y de qué sucursal es ese usuario que está logueándose en el sistema. Bueno, voy a necesitar ahora puedo armar ya mi tabla de apertura y cierre. ¿Por qué apertura y cierre? Porque apertura y cierre normalmente es una tabla, como había explicado al principio. Solo puedo abrir una caja o hacer una apertura por caja. En una caja no puedo hacer más de una apertura, es único. Entonces por eso se maneja en una sola tabla. Sería apercie, le podemos llamar, o apertura cierre. Para no ser tan largo, yo le voy a llamar apercie. Y sería acá.
Aperture Code, o directamente le puedo llamar Aperture Code, código de la apertura, o Aperture Code. Hace mi clave primaria. Yo voy a necesitar una fecha de apertura, el cual va a ser Aperfetch, que va a ser de tipo day. Necesito también la hora. Aparte de eso, necesito el monto inicial, que va a ser integer, y esos son los datos que voy a necesitar para mi apertura, ya que el personal y la caja voy a relacionar, son entidades diferentes. También necesito los datos de mi cierre, que va a ser 7 fecha, la fecha que hice mi cierre, mi hora de cierre. Aparte de la hora voy a necesitar el cierre en efectivo, cuánto es el monto de cierre en efectivo, cuánto cerré en cheque y cuánto cerré en tarjeta. Y voy a necesitar un Aperture estado. ¿Por qué estado? Para saber si la caja está abierta o cerrado, y por la cual voy a hacer todas mis validaciones. Esos datos como mínimo necesitamos para la apertura. Obviamente necesitamos el usuario o el personal. En este caso yo les recomiendo que relacione el personal directamente, que sería lo mismo, dependiendo ya qué datos quieren guardar. ¿Por qué? Porque al tener el código del personal yo ya puedo saber qué usuario es, o también puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo relacionar mi usuario. Al tener el usuario dentro de mi apertura, yo ya puedo saber el nombre y el cargo inclusive del personal. ¿Por qué? Porque está relacionado con el usuario. Entonces tengo mi usuario, sucursal, yo ya puedo saber, pero ¿por qué yo relaciono nuevamente sucursal? Ya que está ya dentro del usuario o dentro del personal, porque quiero que dentro de mi apertura y cierre se guarde los datos del usuario y los datos de la sucursal. Lo que me faltaría ahora sería agregar la caja al cual voy a realizar una apertura. Caja, como es un referencial, va a tener un código y la descripción de la caja. Y podemos relacionar de esta manera, de uno a varios, de forma no identificable. Y yo ya voy a saber qué caja estoy abriendo, quién usuario está abriendo. Obviamente tengo que validar siempre y cuando sea un cajero. Como ya le mencioné, solamente se puede abrir una caja y esa misma caja se puede cerrar. Yo no puedo si tengo una caja abierta, no puedo realizar otra apertura hasta que cierre. O si tengo mi caja cerrado, inclusive yo no puedo cobrar. Entonces esos son los controles que se tienen que hacer a nivel de programación. Esto iría relacionado con el timbrado. Yo tengo que tener un timbrado, armar nuestra parte de timbrado. El timbrado es sería el ID del comprobante, que viene enumerado. Un timbrado es único y pertenece solamente a un comprobante. Entonces podemos tener aquí timbrado. Yo puedo tener un código de timbrado
que va a ser mi clave primaria. Voy a tener aparte mi número de timbrado que voy a cargar, por eso no tengo como clave primaria. Aparte de mi número de timbrado, puedo tener estado de timbrado. Este sí va a ser un varchar. Aparte del estado voy a tener fecha de inicio de vigencia y fecha finalización de vigencia. Cuando llega esa fecha de finalización de vigencia, automáticamente el estado debe quedar inactivado. Entonces tengo mi timbrado, y para manejar bien mi timbrado yo necesito un tipo de comprobante, y aquí voy a manejar lo que sería tipo comprobante. Saben ya que no se puede usar separado, mínimamente tiene que tener un guión. En mi tipo tener un código y tipo des o desc. ¿Qué sería esto? Los comprobantes para saber si es una factura, si es una orden de compra, una nota de crédito, una nota de remisión, etc. Yo puedo relacionar mi tipo de comprobante con mi timbrado. Varios tipos de comprobantes, puedo tener varios timbrados, pero solamente uno activo. Entonces lo que podemos relacionar es de esta manera, de varios a varios. Este va a ser mi detalle timbrado. De esta manera, primero vamos a quitar el nombre de la tabla que le antecede. Era tipo timbrado, tipo comprobante, perdón, por un lado, y por el otro era timbrado. De esta manera. Vamos a agregar a mi detalle atributos. Yo voy a tener número inicio, número actual, número final. ¿Qué sería este número inicio, número actual y número final? Yo desde en mi caja, dependiendo del comprobante, yo puedo directamente ya, si voy a trabajar principalmente con factura preimpresa, ya viene la numeración, y por caja tengo que definir desde qué número de factura, por decir, hasta qué número de factura voy a utilizar, y ese número actual es lo que se tiene que ir auto incrementando. Cada vez que yo genere una factura, ya me vaya sumando un número nuevo, dependiendo de este inicio hasta el final. ¿Por qué? Para que mi factura preimpresa, que ya tiene luego una numeración de la factura, coincida con el que estoy generando en el sistema. Por eso, como es preimpresa, cargamos desde qué número irá hasta qué número. Si termina mi factura, yo puedo pedir más, siempre y cuando mi timbrado no esté todavía vencido. Una vez que esté vencido, llega la fecha, de forma automática tengo que inactivar y ya no usar, cargar otro timbrado. ¿Por qué un detalle? Porque no solamente voy a usar factura, yo puedo usar para nota de crédito, nota de débito, por decir orden de compra, orden de servicio, etcétera. Toda aquella boleta legal que necesitan un timbrado, la cual viene por punto de expedición. En este caso sí viene por caja. Por caja sería mi punto de expedición. Entonces relaciono con mi caja y directamente de aquí nomás ya
dependiendo del comprobante que yo voy a imprimir, va a llamar, dependiendo del comprobante el proceso que yo voy a estar realizando, ya sea factura o una nota de crédito, va a llamar en base a esta apertura. Por lo cual, para yo poder generar una factura, una nota de crédito, etcétera, tengo que tener mi caja abierta. No sé si hay dudas hasta ahí. La parte del timbrado, yo no entendí bien el detalle, o sea, Este detalle esa relación de varios a varios con el tipo de comprobante no. y el tipo de comprobante son todos los documentos legales. Entonces yo no puedo relacionar de uno a varios nada más. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener varios timbrados. ¿Por qué? Porque voy a usar por cajas diferentes. Y también porque voy a inactivar nomás lo que no voy a usar. Tengo que tener el historial de todo mi timbrado que fui usando. No puedo, por ejemplo, directamente actualizar nomás y cambiar el número de timbrado. ¿Se entiende? Sí, sí, siento. Bueno, si no hay otra consulta en este punto, entonces de aquí nosotros ya podemos pasar a la facturación. Esta apertura y cierre, ¿qué es lo que hace? Nosotros cuando abrimos una caja, obviamente vamos a cargar la caja, la sucursal, el usuario, la fecha de apertura, hora de apertura y el monto de apertura, que sería el monto inicial. Cuando yo registro una apertura, hasta aquí nomás se registran los datos. Todos los datos correspondientes al cierre quedarían en cero y el estado quedaría en abierto. Cuando yo voy a hacer mi cierre de caja, cuando presiono el botón, cuando abro de hecho mi interfaz para hacer mi cierre, de forma automática ya tiene que traer todos los datos de la apertura de esa caja que está abierto, traer la fecha y hora por defecto del cierre y también calcular de forma automática todo lo que se cobró en efectivo, cheque y tarjeta. Entonces este proceso, por ejemplo, no se registra datos, tiene que generar el sistema de forma automática. Ahora, una vez terminado esta parte, podemos pasar a la parte de nuestra facturación, que tenemos nuestra factura, sería nuestra venta. Algunos que tienen servicio hacen factura por servicio. Si tienen los dos, se debería diferenciar por un concepto. Entonces vamos a llamarle factura. Factura no es todavía cobro, es generar el documento legal por la venta nada más. Entonces yo puedo tener un código de factura, un código fac, número de factura puedo tener aparte, fecha de la factura. Después de la fecha de factura puedo tener concepto de factura. El concepto sería un parchar. El concepto puede ser un combo si es por venta o por servicio. Esta fecha. Tiene que ser de tipo D. Puedo tener tipo de factura, si es contado o crédito. Si es crédito, puedo tener un intervalo, cantidad de cuota. Puedo tener un estado de la factura.
esos datos como mínimo. Por ahí me falta algún atributo, ustedes le van a ir agregando dependiendo del tipo de empresa. Para mi factura yo necesito llamar también mi timbrado, o sea, grabar dentro de la factura el timbrado. Por eso relacionamos de uno a varios. No significa que vamos a duplicar, obviamente en base a la apertura nosotros vamos a traer ese timbrado, pero aquí le relaciono porque necesito que en la factura se guarde también el timbrado correspondiente a esa factura. Necesito saber a qué apertura pertenece esa facturación y necesito la parte fundamental. ¿A quién le voy a estar facturando? Obviamente a mi cliente. Entonces puedo tener los datos del cliente, tener clicot, clic-root, luego puedo tener clinom, apellido, dirección, y teléfono. Estos son los datos mínimos que necesito del cliente. Obviamente puedo tener más atributos, pues no significa que esto no me tenga. Necesito saber a qué cliente le estoy facturando, relaciono de uno a varios con mi factura, y aquí ya tengo a quién cliente le voy a facturar. Bueno, ya tengo esta parte. Obviamente necesito los artículos que voy a facturar, por el cual debo tener mi tabla de artículos o mercadería, producto, insumo, dependiendo de cómo le llamen. En caso de artículo, un código de artículo, ARDES, descripción del artículo, este artículo puede tener un tipo, sería su tipo de artículo, bueno, me queda el tipo de artículo, code, que sería el código, tipo de artículo des, que sería la descripción, y voy armando mis tablas. Obviamente necesito saber el tipo de artículo, también voy a necesitar el impuesto, si va a ser IVA 5, IVA 10, puedo definir por artículo o por tipo. Entonces le voy a llamar impuesto, va a ser mi clave primaria, IVA, o puedo llamar impuesto DES, donde va a estar IVA 5, IVA 10, y yo le agregaba un valor que ya había explicado la clase pasada para qué. Entonces también necesito relacionar con mi artículo, por ahí una marca, de qué marca es artículo, puede ser el mismo artículo pero marca diferente, por la cual marca, marcot sería mi clave primaria y mardes sería mi descripción de marca. Hasta ahí yo le voy a agregar para artículo. Ustedes pueden agregarle
modelo, presentación, grupo, unidad de medida, pero eso ya depende ya del tipo de empresa. ¿Por qué le agrego el artículo? Porque lo que yo voy a facturar es, o yo tengo que hacer una factura por lo que estoy vendiendo. Lo que estoy vendiendo en este caso sería los artículos, para la cual relacionamos de uno a varios y me van a hacer mi detalle de artículo o detalle de factura y voy a tener solamente el can para la cantidad y esto quedaría de esta manera y aquí de esta manera. Me faltaría mi tabla cuenta a cobrar en este caso, en el caso que sea a crédito, cuenta a cobrar, CTA code, CTA venci de vencimiento, CTA monto, CTA saldo y CTA exprestado. Yo necesito saber cada cuánto vence, cuánto es el monto de la cuota y si permite pagos parciales el saldo. Y si mi cuota está pendiente o ya cancelada. Las cuentas a cobrar cuando yo genero a partir de la factura siempre van a estar pendientes hasta que yo empiece a cobrar. En la factura generamos las cuentas. Yo necesito esas cuotas que voy generando, necesito saber de qué o a qué factura pertenece. Puedo relacionar de uno a varios, pero si relaciono de forma no identificable, solamente voy a tener una clave primaria y no voy a poder generar cuota del 1 a 10 para diferentes facturas. ¿Por qué? Porque al registrar otra factura y nuevamente cuota 1, que sería CTA code, que es la clave primaria, me va a estar duplicando. Entonces, para que no me controle eso, o para permitir generar varias cuotas para varias facturas, yo puedo relacionar de uno a varios, pero de forma identificable. ¿Qué significa eso? Que la clave primaria de la factura viaja como clave primaria y pasa a formar una clave primaria compuesta. ¿Qué significa eso? Que la combinación de las dos claves es la que no tiene que repetirse y nunca se va a repetir, porque puedo tener cuota del 1 al 10 para factura 1, cuota de 1 al 10 para factura 2 y nunca se va a repetir la misma combinación, ya que no puedo registrar dos veces cuota del 1 al 10 para factura 1, por decir. Entonces, con esto estaría la parte de facturación. Me faltaría solamente para terminar la parte de mi libro IVA, en donde voy a generar los totales de IVA 5 y IVA 10 que estoy registrando por cada factura. Entonces mi libro IVA sería libro code. Puedo tener libro IVA 5, libro IVA 10, exenta no se agrega porque, como el nombre dice, es exenta de IVA. Fecha FAC, fecha de la factura, y relaciono con mi factura, en este caso sí, de uno a varios, pero de forma no identificable. En el libro de IVA, como voy a generar a partir de la factura o el código, la clave primaria de la factura tiene que viajar como clave foránea dentro de mi libro IVA. Con esto quedaría ya prácticamente casi todo la parte de apertura y facturación, quedando solamente la parte de cobranza, de cobro. ¿Alguna consulta hasta el momento?